¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La bruja Nahual de Tizayuca, Hidalgo. Recuerdo que hace unos 30 años tenía una novia, la cual era de descendencia indígena, y vivía en un lugar muy retirado, en un pueblito del estado de Hidalgo. La verdad sí la quería mucho, y hasta planes de boda teníamos. Ya habíamos comprado muebles y ahorrado dinero. Ya la tenía pedida con su familia, y ellos estaban de acuerdo en todo. Pero había un pequeño problema. Con el tiempo y el pasar de los meses, fueron factor para que nuestra relación terminara. Todo esto era raro porque desde que conocí a su familia, y más cuando pusimos fecha para la boda, pasaron eventos que, juro por Dios, eran difíciles de creer. Yo trabajaba en Zumpango como ayudante de albañil, y los fines de semana acudía a verla a su pueblo en Tizayuca, Hidalgo. Era una excursión llegar hasta allá, porque primero tomaba un transporte hasta la autopista México-Pachuca, de ahí un autobús y me bajaba sobre la pista Tizayuca, para caminar por una solitaria mina de materiales y cruzar unos campos de maíz por aproximadamente 45 minutos, hasta que por fin llegaba a su casa. Ellos eran descendientes de los otomíes y hablaban dialecto. La familia de ella me quería mucho y estaban felices de la boda. Curiosamente, mis futuros suegros se dedicaban a hacer limpias, amarres, despojos, curar del susto y cosas así. Bueno, era normal en personas del estado de Hidalgo, y más en esa área. Casi siempre me regresaba al oscurecer, y era un martirio caminar esos 45 minutos entre minas, laguna y campos de maíz. Pero en una ocasión, clarito escuché un aleteo enorme, y me sorprendí porque en esa área las águilas no cazan de noche, y menos tan cerca de la población. Al mirar al cielo, algo cayó sobre los campos de maíz, y esta cosa comenzaba a zigzaguear, como buscando un camino. Parecía una enorme víbora, pero emitía un sonido parecido a un perro con rabia. La verdad me asusté y detuve el paso, y esa cosa también lo hizo. Si yo me movía, eso que me acechaba también lo hacía. No tuve más remedio y tomé unas rocas para defenderme del ataque de ese posible perro. Para mi sorpresa, como de rayo una bola de fuego salió disparada al cielo, y esta comenzó a corretearme como queriéndome quemar. Eso no era nada lógico. No había explicación, y mucho menos era un fenómeno de la naturaleza. No me esperé a investigar, y como pude corrí tan rápido que el corazón se me salía, y en minutos ya estaba sobre la autopista México-Pachuca, y gracias a Dios pasó el último autobús que me acercaría a mi casa. El chofer me notó muy extraño y no mencioné nada, pero bajando del autobús, unas calles antes de llegar a casa, escuché nuevamente risas y silbidos. Cuando levanté la mirada, noté que de nueva cuenta esa bola de fuego estaba ahí, acechándome, y comprendí que no era nada bueno. Como pude abrir la puerta de la casa. En ese entonces aún vivían mis dos padres, y como de rayo me metí a mi recámara, y me escondí tratando de encontrar una explicación científica y lógica a este fenómeno. En eso se despertó mi padre, y un poco nervioso me dijo: «Mira, hijo, ya te lo dije y no entiendes. Esa cosa que está allá afuera volando, y en forma de lumbre o bola de fuego, es una auténtica bruja cambiapieles. Ellas pueden modificar y alterar su cuerpo, y si te siguió hasta aquí, no es nada bueno. Quién sabe en qué problemas estés metido, y a dónde estás acudiendo, pero lo que sí sé es que esa bestia no te dejará en paz, y menos ahora, porque ella sabe dónde vives». Sabía que mi padre tenía razón, y dejé de ir a visitar a mi prometida tan lejos y de noche. Pero sorpresivamente, ella acudió a mi casa, y se la presenté a mis padres, y pude notar que no les simpatizó mucho. Mi prometida trajo 2 cajas con su ropa,
Ya faltaban unos meses para la boda, pero ahí todo se complicó. Primero cambié de trabajo porque no tenía tiempo para ir a visitarla, y cuando me la quería traer a vivir conmigo, ella dijo que esperáramos hasta la boda. El dejar de vernos y el cambio de planes provocó que cancelara todo, y solo le mandé avisar que me disculpara, pero que viniera por sus cosas ya que no quería jugar con ella ni con sus sentimientos, y por ese motivo, a falta de tiempo, cancelé todo. Supe que su familia se molestó y hasta me maldijeron, pero creo fue la mejor decisión que tomé. Justo al año de cancelar todo, conocí a la que ahora es mi esposa, y decidimos juntarnos así sin casarnos, y me fui a vivir a casa de mis suegros en Zumpango, Estado de México. Pero una semana antes de irme de la casa de mis padres, le mandé decir a mi exnovia que viniera a recoger sus 2 cajas de ropa. Pasaron los días, y ella no venía por sus cosas, hasta que cierta noche sucedió otro evento increíble que, creo yo, fue factor determinante para saber qué era todo eso que me estaba acechando. Una semana antes de irme a vivir con mi actual pareja, recuerdo que estaba dormido en mi recámara, un humilde cuarto de soltero que mi padre me construyó y donde tenía todas mis cosas. Bueno, esa noche entre sueños miré a mi exnovia, la cual lloraba porque no cumplí mi palabra y escuché que tocaba la puerta y venía por sus cosas. Era tan real el sueño que desperté, solo que no podía moverme. Tenía como la parálisis del sueño. Yo estaba consciente de todos los ruidos y cosas, pero no tenía movilidad en mi cuerpo. En ese momento miré la sombra como de una persona que estaba abriendo la puerta de mi recámara, y de pronto noté que era una enorme perra color negro, de ojos rojos. Pero este animal estaba de pie, y abriendo con la llave de mi puerta. Cuando entró, noté que era un ser híbrido, como cruza de perro y una mujer humana. Y les juro que sentí miedo de que ese demonio me atacara, pero lo que pasó enseguida fue aterrador. Esa cosa se me acercó a mi cara y con una voz humana exclamó: "La verdad debería de acabar contigo, pero no puedo, porque en el fondo de todo esto te amo. Sé que no eres malo y que era imposible lo nuestro por nuestras culturas, y más porque yo estoy maldita. Mi familia está integrada por brujas y nahuales, y como ves, yo soy una de ellas. Y tarde o temprano te darías cuenta, y sé que no me lo perdonarías. Es por eso que pensé muy bien en dejarte en paz, y dejar que hagas tu vida. No tenía sentido esta relación". Miré que este animal lloraba, y por dentro yo también lo quería hacer, posiblemente de miedo, y también porque ahí supe que mi exnovia era un ser híbrido, una auténtica y real bruja nahuala de Tizayuca. Y entendí que siempre me cuidó, desde que nos conocimos, y ella era la que me cuidaba hasta llegar seguro a casa. De pronto tomó sus 2 cajas de ropa que tenía en mi cuarto, y se marchó saliendo por esa misma puerta por la que entró. No supe de mí, y creo de la impresión me desmayé. Al amanecer no fui a trabajar porque me sentía cansado de esa pesadilla, y al momento de girar la vista, miré que no fue un sueño, porque ya no estaban las 2 cajas de la ropa de mi exnovia. De esto no dije nada, y me junté con la que es mi esposa, y me mudé a su casa. Al mes de juntarme, regresé a visitar a mis padres, y al llegar a la casa descubrí con sorpresa que mi padre había demolido mi cuarto de soltero. Un poco confundido le pedí una explicación, y este dijo cosas que me helaron la sangre. "Mira, hijo, no sé qué rayos trajiste o metiste a la casa, pero desde la primera noche en que te fuiste de aquí, noche a noche, comenzaron a escucharse lamentos, quejidos, llantos, y algo que arañaba las paredes, como lamentándose por una pérdida irreparable. Al principio creímos que eran los vecinos, pero descubrimos que esa cosa o ser en las madrugadas se metía a tu habitación y hacía lo mismo sin parar. Y creo no es nada bueno, y por miedo fui a traer a un padre, aunque éste se negó, diciendo que tenía que solicitar permiso a Roma, ya que él no estaba preparado para algo así, y que mejor buscara otra ayuda. Al notar que esto aumentaba al paso de los días, tu madre me pidió demoler el cuarto, ya que en él quedó atrapada una energía negativa de bajo astral, y era la causante de todo. Ahí comprendí una vez más que esa bruja nahual jamás me olvidó, y me lloraba por las noches, sobre todo porque la traicioné y falté a mi palabra.
De esto nadie supo nada, hasta que en este relato lo hago público. La deuda. Había cumplido 15 años y me hice novia de José Antonio. Él había sido mi primer amor. Nuestra relación duró unos 3 años, y como un noviazgo tradicional, él había pedido permiso a mis padres para ser novios, y todo marchaba bien. Como un par de jóvenes con muchas ilusiones, planeábamos casarnos en cuanto nos independizáramos y termináramos la escuela, cosa que jamás ocurrió. En aquel tiempo, él trabajaba como reportero en uno de los diarios locales, y nos veíamos con frecuencia. Iba a mi casa o en la escuela platicábamos, ya que también estudiaba conmigo en la misma prepa. A pesar del poco tiempo que podíamos vernos, nos amábamos mucho y teníamos muchos momentos buenos. Sin embargo, un día, estando en un receso, una de las amigas de mi grupo empezó a decirme cosas que no comprendía, y una de ellas me dijo algo que cambiaría mi manera de pensar sobre él. Según José tenía otra relación. Lo habían visto acompañado de una mujer mayor que él. Era una señora de 35 años, que tenía un hijo de 12, divorciada, y José, con apenas 18 años, así que la diferencia de edades era evidente. Después de saber eso, algo se quebró en mí. La relación con él fue otra. Lo amaba mucho, pero después de saber esta terrible verdad, simplemente dejé de creerlo. Decidida entonces, tomé la determinación de dejar de verlo para siempre. Pasaron varios días en los que no lo vi, y él tampoco demostró querer verme. Así que daba por hecho que la relación se había terminado. Fue hasta varios días después que se presentó en mi casa, cabizbajo y con el rostro acongojado. Lo vi algo enfermo y, a pesar de sus palabras, sentía que no era sincero. Incluso vi una pizca de vergüenza en sus ojos, al tratar de evitar ver los míos. Él me invitó a cenar y yo me negué, porque mis padres no me dejaban salir después de las 7 de la noche. Él se alteró y discutimos sin remedio. Ahí se terminó todo, y yo al cerrarle la puerta me sentí rara. Tenía sentimiento, pero no me dejé caer como esperaba. Días después comencé con mi periodo, pero algo andaba mal. Lo que se suponía debía ser una regla de 5 días, se prolongó por 36, con cólicos y sangrados que me debilitaron y me pusieron en riesgo con un cuadro anémico que amenazaba mi vida. Las fuerzas se me fueron con los 11 kilos de peso que bajé durante ese tiempo. Estaba tan mal que tuvieron que llamarle a mi mamá, y ella llegó días después. Al verme se preocupó y me llevó de inmediato con un médico especialista, y luego de unos estudios, determinó que no había ninguna causa para mi problema. Lo mismo dijo el ginecólogo, y me dio un medicamento que detuvo el sangrado. Finalmente, un endocrinólogo, de la misma forma, no encontró ninguna causa para mi padecimiento. Por más extraño que parecía, todo en mí estaba bien, excepto la debilidad y las consecuencias por sangrar todos los días. Fue así como terminó extrañamente la relación con José, de una manera caótica y triste. Un par de años después, yo vivía sola en Oaxaca con mis perritas. Una mañana la señora Lidia, vecina que vivía en la misma cuartería que yo, tocó a mi puerta y me dijo que había una señora que buscaba a una persona que no conocía. Salí para ver si podía ayudarla. En cuanto abrí la reja de la entrada, me percaté que era una pequeña anciana indígena, vestida con un colorido huipil chinanteco, descalza y cargando una bolsa de yute sobre su cabeza. Al verme me sonrió de una forma dulce y me transmitió una sensación de calma. Me preguntó por una persona que no conocía, y luego de darle alguna información, me agradeció y se marchó caminando con pequeños pasos y ayudada con una vara de bejuco. Apenas iba a cerrar el zaguán cuando la vi regresar. Esta vez su rostro era de preocupación, y la dulce sonrisa había desaparecido. Me dijo entonces algo que hizo que sintiera escalofríos y sintiera una tensión por el miedo. «Ay, mi niña, te están haciendo daño. Alguien quiere que te mueras. Te hicieron daño desde hace tiempo y falta poco para que se cumpla el plazo». Sin saber qué decir o hacer, me aferré con fuerza a los barrotes de la puerta del zaguán y me quedé mirando a la anciana que percibió mi miedo. Antes de que pudiera decir algo, ella me sonrió y me dijo que me podía ayudar,
que fuera a su casa esa misma tarde y que no me cobraría nada. Al no saber quién era, sentí desconfianza, y al notarlo, me dijo que era importante que fuera, que me ayudaría. Me dijo dónde vivía y no estaba lejos. Después, con la misma tranquilidad con la que llegó, se retiró caminando sobre sus pasos y me dijo unas últimas palabras. Me conocen como Doña Panchita. Al quedarme intrigada, mi primer pensamiento fue visitar a Lucy y contarle mi extraño encuentro. Mi tía en ese entonces había enviudado. Su esposo se ahogó en extrañas circunstancias. Según la versión de sus amigos, se había metido a nadar y quedó atrapado en un canal de riego, ahogándose sin remedio. Algo improbable. Él había sido un nadador excelente. La había dejado viuda con 2 hijos, con los que vivía en un fraccionamiento desde que habíamos dejado la casa grande. Pero su vida fue algo triste y complicada al perder repentinamente a su marido. Ella me dijo que fuera y que me acompañaría. No perdíamos nada con ir a ver. Así que nos fuimos junto con los niños a la casa que estaba en lo alto de un cerro, en una nueva colonia que había surgido de una invasión. Así que no tenía calles y las casas eran muy humildes, hechas con materiales de desecho, troncos, y los que vivían más o menos bien era de material, todas con piso de tierra. Preguntando entre los vecinos, dimos con la casa de la anciana. Al llegar vimos que había una reunión. Varias personas parecían congregarse dentro de la humilde casa de la señora. En su mayoría eran indígenas harapientos, pero los que estaban cerca de la anciana en medio de aquel lugar vestían de huipil blanco, con flores en la cabeza. Doña Panchita parecía estar en una especie de trance, ya que estaba como pasmada y hablando en dialecto. Lucy y yo nos quedamos viendo todo lo que hacían en medio de toda la congregación. Al parecer respetaban mucho a la señora y estaban absortos en lo que estaba haciendo. Poco a poco nos fuimos acercando al centro de la reunión y todos tomados fuertemente de las manos. Por extraño que parezca, teníamos más curiosidad que miedo de ver todo aquello. Incluso los niños estaban quietos. Mi tía y yo teníamos cierto conocimiento en las cosas esotéricas y extrañas, gracias a Laila y sus historias sobre brujas. Entonces nos miramos y dedujimos que en realidad Doña Panchita era médium y podía convocar a los muertos para que hablaran a través de ella. Eso era lo que estaba pasando. De pronto se hincó con la mirada agachada y alzó su cabeza para decir unas frases inentendibles. Puso sus ojos en blanco y los dedos de sus manos se torcieron de una manera imposible. Se incorporó en tanto Lucy, los niños y yo nos abrazábamos asustados de ver la tenebrosa manifestación de algo que se introdujo en el cuerpo de la vieja. Comenzó a mirar alrededor del lugar, como desorientada. Luego de un rato se nos quedó viendo fijamente y caminó con movimientos de hombre. Al estar frente a nosotros abrió los ojos y habló. La sensación de incredulidad se cayó cuando reconocí de inmediato la voz que salía de la garganta de la anciana. Era del finado esposo de Lucy. La gesticulación de la anciana era de desesperación y ansiedad. Lucy, Lucy, qué bueno que te encontré. Me mataron. Me dieron veneno, por eso no regresé. No morí ahogado. Luego de decir esto, su rostro cambió a uno de tristeza e intentó acariciar a uno de mis primos, el cual se refugió tras de Lucy, y al ver a la niña comenzó a derramar lágrimas con desesperación. Lucy, escéptica, empezó a preguntarle cosas que solo ella sabía. La anciana respondió increíblemente a todas con certeza. El espíritu que supuestamente tenía era de su finado esposo. Luego de muchas preguntas, la anciana comenzó a caminar por los alrededores, y parecía que varios espíritus habitaban en ella en ese momento, porque comenzó a interactuar con la gente, diciendo cosas que al parecer eran ciertas. Yo estaba helada con todo aquello, y luego de un par de horas, Panchita se volvió a quedar parada en medio del gentío, respiró hondo y cayó en el piso agotada y con sed. Luego de beber un poco de agua, me miró y me dijo que sabía qué pasaba, y me dijo que había que curarme. Necesitaba 9 curaciones para tumbar el trabajo que me habían hecho. Tenía que ir cada tercer día con una escoba de hierbas frescas, recién cortadas, que me dijo que llevara. Así lo hice por 8 ocasiones en las que fui y me barría, en tanto decía algunas oraciones en dialecto. El último día, aparte de las hierbas, me pidió un par de huevos de guajolote
que conseguí en el mercado local, y aparte me había pedido un anillo de oro con piedra roja, unos aretes y una cadena del mismo material del anillo y un pedazo de tela roja. En este punto sentí un poco de decepción y sentimientos encontrados. Intuía que el truco terminaría con la pérdida de mis alhajas y que la anciana de algún modo se quedaría con ellas. Estuvo a punto de dejar de ir, pero Lucy me dijo que confiara en la anciana, así que me di a la tarea de conseguir todo lo demás. Casualmente tenía el anillo con rubí, los aretes y la cadena que cargaba cada que iba a ver a la anciana. Hice una especie de bolsita con la franela roja y metí ahí los objetos, así lo tenía que llevar. Llegó el último día de curaciones. Panchita atizó unos carbones encendidos en un gran anafre y echó las hierbas frescas que comenzaron a humear, y el olor era intenso, tanto que inundó el cuarto con la fragancia fuerte que despedían. Enseguida tomó un ramo de flores blancas, las arrojó al ahumadero y agarró la bolsita con las joyas, y con ella comenzó a frotarme el cuerpo para hacérmela limpia. Escuchaba el tintineo de los objetos al pasarme por la cabeza, y un pensamiento de pérdida me invadió. Pensé que no volvería a ver mis joyas. En ese momento me dijo que pensara en una persona, en aquella que me había deseado el mal, aquella que me hubiera maldecido con infelicidad por el resto de mis días. Era algo fuerte aquello, pero no tardé mucho en pensar en esa persona, y recordé un episodio de mi vida que creía haber olvidado. Recordé a la mamá de José. Después de que termináramos, él se tiró al vicio. Su alcoholismo lo llevó a dejar la escuela y, a pesar de sus súplicas, ya no lo acepté. Luego su mamá me fue a ver para exigirme que lo dejara en paz, o que volviera con él, y yo me negué sin remordimientos. La discusión llegó a tal grado que tuve que correrla de mi casa, pero antes de irse, me dijo que todas las lágrimas y el sufrimiento de su hijo me iba a pesar, que me iba a condenar a ser muy infeliz. Estaba pensando en eso cuando el tintineo de las joyas se dejó de escuchar de una manera extraña. Ya está, esa es la persona. Atrapé a quien hizo el trabajo, por eso se cayó el oro. Te vendrá a pedir perdón, ya lo verás, expresó doña Panchita en tanto apretaba la bolsita. Luego de esto, me pidió que extendiera mis brazos. Entre mis manos colocó uno de los huevos, y con la otra pieza comenzó a frotar desde la cabeza hasta los pies. En el momento que pasa el huevo por entre mi cuello y hombro del lado izquierdo, al bajarlo por mi brazo del mismo lado, sentí un tirón algo extraño. Era como si algo en el interior de mis hombros y brazo se desgarrara de una manera horrible. El dolor que me produjo esta sensación hizo que doblara las piernas y gritara. Apenas iba a abrir las manos para tocarme donde había sentido el intenso dolor, y la anciana las tomó firmemente en tanto exclamaba: «Por ningún motivo vayas a soltar el huevo. Aguanta todo lo que puedas». Siguió con la limpia en tanto me ponía de pie, pero el dolor punzante hizo que viera destellos de colores a mi alrededor. Era intenso y horrible el esfuerzo mental que tenía que hacer para soportar el dolor. No soltar o romper el huevo apretándolo era extenuante. En tanto Panchita siguió bajando el huevo por mi brazo, el dolor fue en aumento. Sentí que la punzada me recorría toda mi extremidad, y hasta que llegó a mis manos y la punta del dedo medio. Durante todo ese momento que pareció una eternidad, lloraba y gritaba de dolor. Estuve a punto de desmayarme cuando la anciana me dice: «Es todo, niña, ya salió». Mi corazón latía fuerte y aún sentía un poco de dolor, así que abrí mis ojos. Mi cuerpo estaba cubierto en sudor, y pude notar que de mi dedo medio salía una gota de sangre que cayó al piso. Yo me arrodillé agotada. Panchita tomó el huevo de mi mano y colocó ambos en una mesa, en tanto traía un par de vasos con agua. Con el huevo que me barrió salió algo turbio, pero normal, en color y aspecto. En el segundo no pude evitar sentir asco. Cuando lo arrojó al agua, ésta se enturbió, y el interior del huevo era una especie de líquido acuoso de color marrón, y apestaba a putrefacción. Luego de exclamar sorprendida, Panchita tomó una bandeja y puso el contenido del vaso, mientras con una vara removía el líquido raro. No pude evitar sorprenderme al ver que algo se movía entre esa asquerosidad. Eran un par de agujas completamente oxidadas las que salieron. Estaba atónita al ver que eso estaba ahí. Era imposible, y sin embargo lo estaba viendo con mis propios ojos. Panchita vio aquello y con una voz determinada y segura dijo:
ese pinche brujo que te hizo el mal ya cayó. Y esa señora que te hizo el trabajo ya se dio cuenta que se lo tiramos. Luego de esto, puso los restos del huevo, las hierbas y los carbones en una bolsa y me dijo que los fuera a tirar lo más lejos posible, en donde nadie los encontrara, y que con eso habíamos terminado. No me pidió nada de dinero por la ayuda. Me regresó la bolsita con las joyas, que extrañamente habían perdido su brillo y estaban opacas. Nunca pude hacerlas brillar de nuevo. Antes de irme y después de agradecerle, me dijo que no me iba a cobrar, pero que tenía que trabajar junto a ella, porque yo tenía que estar en la obra. No me pude negar. Me sentía en deuda con ella, así que serví de ayudante durante un tiempo, en lo que saldaba la deuda, y vi cosas que nunca he podido olvidar. Pasaron los años. Yo trabajaba en Chihuahua, cuando sucedió el terremoto en la Ciudad de México de 1985, y meses después regresé a Oaxaca para ver a mis familiares y que todos estuvieran bien. Luego de unos días en la ciudad, caminaba por el centro y vi un rostro familiar. Era la hermana de José. Después de los saludos me miró con algo de impaciencia y me pidió que fuera a ver a su mamá, petición que se me hizo extraña. Después de tantos años, pensé que la señora ya no vivía. Me comentó que ella me estuvo localizando entre mis familiares, pero que nadie de ellos le quiso decir nada de dónde encontrarme, pero que era urgente que me viera. Al preguntarle el motivo, ella con una frialdad me dijo: ¿No te enteraste que José murió en el terremoto?, exclamó molesta y sollozante. En ese momento le respondí que no sabía nada. Me contó que él estaba hospedado en el Hotel Regis cuando sucedió el temblor. Les entregaron los restos que quedaban de su hermano semanas después. Quedé entonces de ir a ver a su mamá y nos despedimos. Le conté a Lucy sobre el encuentro y ella con severidad me dijo que no fuera, que si me había hecho daño una vez, lo intentaría de nuevo. Yo no sentí temor. Ya era una adulta y sabía muchas cosas para poder protegerme. Así que decidí ir a casa de la mamá de José. Apenas me vio, la señora se acercó a abrazarme con fuerza y comenzó a pedirme perdón entre sollozos y una voz llena de arrepentimiento. Le dije que no había nada que perdonar. Entonces me pidió acompañarla y entré en su sala. Estaba como la recordaba cuando llegué a ir durante mi adolescencia. Sobre la pared había varios retratos, pero un par me llamó la atención. En uno de ellos estaba José con su esposa vestida de novia. Se veía muy guapo con un smoking. En la segunda estaba él solo. Se veía muy gallardo con el traje de boda, y la expresión de su rostro era de soberbia. Luego de servirme un café que, por supuesto, no probé, comenzó a contarme todo lo que había sucedido. Habían pasado ya 6 meses del temblor y empezó a tocar el tema del perdón. Disculpándose me reveló que me había dado unos polvos de brujería cuando anduve con su hijo, y que me había trabajado durante mucho tiempo con un brujo. Ella deseaba que no estuviera con él, y mucho menos me casara con su amado hijo, al considerar que él iba a ser el mozo de mi familia. En ese momento un torrente de buenos, malos y dolorosos recuerdos me invadieron, todos a la vez, y mi corazón latió fuertemente en tanto comencé a llorar con coraje y sentimiento al saber eso. El amor de quinceañera que sentía por José surgió de nuevo en un torrente cálido cuando le grité a la señora el por qué había hecho eso. Ella llorando tan solo me pedía perdón en repetidas ocasiones. Ambas llorábamos amargamente. Me dolió y me dolió muchísimo enterarme de la verdad. Entre lágrimas de dolor y vergüenza, la señora empezó a decirme que estaba muy arrepentida y que había prometido contárselo todo a José si aparecía vivo, que se humillaría ante él para revelarle la verdad de sus acciones erradas, ya que ella había sido culpable de que él nunca alcanzara la felicidad desde que terminamos por causa de ella. Su vida había sido infeliz, en su matrimonio fracasó porque nunca pudo olvidarme. No terminaba de decir esto cuando sentí un frío que me caló en mi costado y el ambiente en la sala se hizo más denso. Por unos instantes pude ver surgir una sombra oscura que se movía hacia donde estaba el cuadro de José, y este se balanceó como si una fuerza invisible lo moviera con violencia, tanto que terminó cayéndose y haciéndose añicos el cristal y rompiéndose el marco. La señora al ver esto entró en pánico y gritó el nombre de su hijo, en tanto pedía que la perdonara. Yo llevé mis manos a mi rostro y comencé a llorar con mucho sentimiento.
Al ver el mal estado de la señora, corrí a abrazarle y le dije con sinceridad que la perdonaba, que no había rencores y que yo sí había amado mucho a su hijo, al igual que él a mí. Luego de un rato nos despedimos y ella me pidió visitar la tumba de José. No sabía si los restos que encontraron en los escombros eran de él, pero le habían hecho un funeral. Yo no quise saber más del asunto y me alejé de esa familia. Seguí con mi vida y de ese penoso momento que me marcó para siempre, solo queda este doloroso recuerdo. Brujería. La brujería, algo que hasta hace no mucho tiempo creí que solo eran supersticiones. Hace 2 meses terminé una relación con una chica que le gustaba el tema de la magia, demonología y todo lo relacionado al esoterismo y todas las prácticas en lo oculto. Nunca le dije nada porque pensé que era entretenimiento, al igual que a mí me entretiene la música y las películas de comedia y terror. Vanessa era una mujer excepcional. La verdad no me puedo quejar. Éramos un equipo. Hacíamos todos los quehaceres de la casa juntos. Yo cocinaba y ella limpiaba los platos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce y por si fuera poco, era muy hermosa y siempre se preocupaba por verse arreglada para mí. Pero tenía un grave problema. Era excesivamente celosa. Me celaba de mi familia y de mis amistades, así que cuando los quería ver, lo hacía a escondidas. Con el tiempo me fue absorbiendo más y más, hasta el punto de que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia me dejó de llamar, y de mi familia solo me escribía mamá para saber cómo estaba. Ya no nos invitaban los domingos a casa a comer. Hablamos sobre eso y prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día en que ya no aguanté más y terminamos. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis papás. Intentó detenerme, pero no lo permití. Primero intentó manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar. Por favor, no me dejes. Al no funcionar, se fue a lo físico. Me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos. Pero como pude, me la quité de encima, procurando no lastimarla. Después de eso comenzó el acoso. Llegaba a casa de mis papás, llegaba a casa de mis amigos, y la gota que derramó el vaso fue a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que me despidieran. Después de eso no me llamó ni me buscó más, pero no duermo de noche desde hace un mes. Sufro de horribles pesadillas. Siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión me jalaron de los pies y en otra sentí como me daban caricias en la cabeza. A veces escucho una voz aguda debajo de mi cama, lo suficientemente bajo como para creer que solo es producto de la imaginación, y otras ocasiones mueven la cama, como si hubiese un terremoto. Por esa razón duermo de día, y por eso no he conseguido trabajo. También me he vuelto más descuidado con el aseo de mi cuarto, sin ánimos, sin energía. La semana pasada mi madre se molestó por el estado en el que estaba mi cuarto y me ayudó a limpiarlo. Debajo de mi cama encontramos un muñeco bastante grotesco, amarrado con un hilo rojo y con unos alfileres clavados por todos lados. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que pudiera bendecir la casa y quemar el muñeco, y también llamar a Vanessa para reclamarle y amenazarle con una denuncia. Pero yo no quise. Le pedí que no lo hiciera porque ya tenía tiempo sin fastidiarme y no quería alborotar el hormiguero. El muñeco le dije que lo quemara, y lo del cura le dije que no lo hiciera, que solo eran supersticiones. Anoche pasó algo que me mantuvo en vela toda la noche, hasta el punto de tener que ir y quedarme en una colcha en el cuarto de mis padres, como si fuera un niño pequeño. Mi cuarto queda en un segundo piso. Estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos, que había dejado ahí cuando me mudé con Vanessa. De repente sentí un escalofrío y una horrible sensación de estar siendo observado. No le presté atención y salí de mi habitación a la cocina por algo de comer. Eran las 2:27 de la mañana. Al volver, vi lo que me estaba viendo. Cuando estaba jugando, estaba de espaldas a esa ventana, y cuando entré al cuarto, esa ventana estaba frente a mí y pude ver a Vanessa asomada por mi ventana, pero estaba de cabeza, como si colgara de los pies, con una horrible mueca de burla y los ojos blancos. Al ver mi reacción nerviosa, se echó a reír.
y se dejó caer al patio de la casa. Me asomé por la ventana y vi un enorme pájaro negro que levantaba vuelo y se perdía en la noche. No dormí en toda esa noche. Yo hoy salí de mi casa a las 7 de la mañana, con rumbo a donde vive Vanessa, para confrontarla, pero me enteré de algo. Después de que terminé con ella, la bloqueé de todas las redes sociales y bloqueé a su hermana y a su papá para no tener ningún tipo de contacto con ella. Y como no tenemos amigos en común, pues hizo más fácil la incomunicación. De lo que me enteré fue que Vanessa se había suicidado hace ya un mes. Por eso no supe más de ella. Según me contó la señora que nos rentó el apartamento, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes hasta que cayó desangrada. Se enteraron de su muerte porque la putrefacción de su cadáver a los días impregnó todo el piso y el apartamento de arriba. A esta hora no he dormido nada desde el día de ayer a las 3 de la tarde y hoy no pude dormir en todo el día. Y sé que no podré dormir esta noche. Lo sé porque me acosté al revés de mi cama, viendo hacia la ventana, y la estoy viendo, colgada de los pies, riéndose, asomada por la ventana. Me dice, te amo. La amiga envidiosa. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, comencé a sentirme mal físicamente. Sentí un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía, que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte, que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada. Cierto día, ya de noche, veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Y le grito a mi marido. Le digo, ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro. Él entra y revisa el cuarto y me responde, tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario. Y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre. Y al colocarme las manos sobre él, siento cómo se me desprende algo desde adentro. Y comienzo a tener una hemorragia muy fuerte. Me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internada 8 días para realizarme estudios. Y al no encontrar motivos para la hemorragia me dan de alta. Y vuelvo a mi casa, pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente 25 kilos y me la pasaba acostada, con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que me despertaba rezaba y le pedía a Dios que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta ya que tenía que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas, y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de la casa de mi mamá, era su vecino y cierto día llega su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud, y al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta, mira hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar, y se les va a morir. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierden nada con ir a que la revise. Le comentan a mi marido, él ya desesperado porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a don Pedro.
Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envuelve en sábanas, me carga y me sube al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino platica que ese lugar a donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaban de las 11:30 p.m. Era en un municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron un cuartito con un catre y ahí me acostaron y al empezar a revisarme me dice: «Te casaste en agosto, ¿verdad? Y de eso ya va a ser un año. Solo faltan 4 días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en 4 días pierdes la vida». Y empezó a rezar oraciones muy bonitas, mientras me rociaba en spray con olor a rosas, desde la cabeza hasta los pies. Y me dice: «Ahora te vas a levantar». Y yo le respondo: «No puedo. No tengo movilidad de la cintura hacia abajo». Y me dice: «Sí vas a poder. Claro que vas a poder. Inténtalo». Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice: «A ver, levántate». Ya como pude logré pararme, tambaleándome, pero pude. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda. Y me dice: «¡Qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco. Y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en 15 días quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie». Al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar, y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los 15 días regresé, y yo ya iba caminando, y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo, a la cual yo consideraba mi amiga, y comíamos juntas diario en el trabajo, que era por envidia, quería mi puesto de trabajo, y siempre estuve enamorada de mi marido, pero sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo: «Hasta que te dé de alta te cobraré». Y esto fue hasta los 3 meses de estarme checando. Y la última vez que fui, me dijo: «Ya estás embarazada. Ya estás totalmente curada. Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho e irradia luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías para que no te vuelvan a atacar». Tal vez les parezca muy larga mi historia y a algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentran cura para la enfermedad. La bruja de Aculco. La leyenda cuenta que, en la casa que está al lado de los lavaderos, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía hacerlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras
Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una mujer joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado, y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso, y la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque, cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos, con una voz de ultratumba, que hacía temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos, y por último 3. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva, sin embargo nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños estaban atrapadas ahí, junto con ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol, por piedad a sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar el árbol. Pasaron decenas de años, y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán en ese árbol atrapados hasta el final de los tiempos. La bruja sin piel. Esta historia sucedió una mañana, justo cuando el minero Macario, un humilde trabajador de Real del 14 de San Luis Potosí, junto con su esposa Rómula, se habían mudado al estado de Hidalgo para trabajar en una de las minas que ahí se encontraban. El noble Macario, como de costumbre, se despidió de su mujer, dándole un beso en la frente. Ella era algo extraña, puesto que casi no salía de día. Nunca iba a la misa, y menos acudía al mercado. Según, a la mujer los vecinos le traían a su casa lo necesario para vivir, ya que supuestamente tenía problemas de artritis y no podía caminar. Apurado, Macario casi corrió, ya que estaba a minutos de entrar a trabajar en la mina de plata. Casi al llegar, notó que había mucho alboroto, y entre la multitud del camino, muchos rumoraban que una extraña mujer se había llevado a un bebé recién nacido y que no lo encontraban. Extrañado, el minero se detuvo unos minutos, y ahí se enteró que en un mes ya se habían perdido 10 bebés, y todos sin bautizar. Que en algunos casos miraron a una enorme guajolota bailar en los techos de esas casas, y antes del amanecer, los bebés ya no estaban.
Como el minero no tenía estudios y no sabía mucho acerca de esos rumores, solo escuchó y de nuevo emprendió su camino rumbo a la mina. Mucha gente creía que una jauría de coyotes o lobos eran los responsables de estas pérdidas, pero nadie imaginaba que esto se trataba más bien de una auténtica y real bruja chupasangre. La verdad era que las aberrantes brujas chupasangre se robaban a las criaturas inocentes y las devoraban en el interior de estas minas, y en otros casos, ahí dejaban solo sus huesos tiernos de los bebés. Esa tarde, a la hora de la comida, Macario se sentó en una piedra a saborear de sus alimentos con su buen amigo Luis Tolentino. Macario sacó sus tortillas hechas a mano, un bote de arroz y bastante carne picada de buena apariencia y agradable olor. Al ver tanta comida de parte de Macario, Luis miró lo que le pusieron y, con desprecio, reprochó que a él siempre le ponían frijoles y nada más, que cómo era posible que a su amigo a diario le dieran carne, si ambos no tenían hijos y ganaban lo mismo. Con un poco de envidia, Luis le recalcó que en su casa una vez al mes comían carne, ya que eso era un lujo que no cualquiera se podía dar. Al oír esas palabras, Macario, algo molesto, le dijo que le daría un taco, pero que dejara de quejarse, ya que su mujer se paraba muy de madrugada para ir a la masa y a comprar carne de caballo, que como era barata, le ponían bastante. En ese momento Macario, extrañado, le contó a Luis que su esposa era un poco rara, ya que acostumbraba a hacer sus labores a altas horas de la noche, y que antes del canto de los gallos terminaba y se echaba a dormir. También le platicó que cuando llegaba de trabajar de la mina, siempre le daba un extraño caldo, el cual le provocaba un pesado sueño y caía rendido, que despertaba ya al amanecer, y que siempre ella ya estaba guisando la carne del desayuno, la cual tenía un extraño sabor jamás conocido. Fue ahí que Luis le metió la duda a Macario, y le dijo que espiara a su mujer, que posiblemente era una bruja, como aquella que se robaba a los niños, que eso que hacía era muy raro, y para salir de dudas, no comiera ese caldo tan solo por una vez, que cuando ella se descuidara, se lo diera a los perros. A la mente de Macario vinieron muchas cosas, como por ejemplo, ¿de dónde sacaba para carne todos los días, si ganaba lo mismo que Luis? También recordó que en 10 años de matrimonio, ella casi no salía de día, que no comía casi nada, y que en ocasiones venía cansada, arañada y con manchas de sangre. Macario sonrió y le afirmó a Luis que su mujer no era ninguna bruja, y que para callarle la boca, por esa noche no comería ese extraño guiso. Parte del día, al estar en la mina, le entró la curiosidad a Macario, y más por las cosas extrañas de la esposa, la actitud, así como la duda que le dejó Luis, su amigo. Al llegar a casa, la mujer estaba durmiendo, bien tapada con las cobijas como de costumbre. Un poco de mala se levantó y le dio a Macario ese extraño platillo de comer, y cuando se volvió a dormir, fue que Macario se lo aventó a los perros, sin que ella se diera cuenta. En eso se hizo el cansado y se fue a dormir. Ambos descansaban en camas separadas, ya que la enfermedad de ella le impedía una vida marital normal. Fue ahí que, al ver al marido dormido, se levantó y salió a prisa, rumbo a la mina en la que trabajaba su esposo, en el estado de Hidalgo. Macario no sabía qué hacer, porque si la mujer lo descubría espiándola, posiblemente se terminaría el matrimonio. Esto por no tenerse confianza, pero, por otra parte, la duda que le sembró Luis lo mataba, y optó por seguirla allá por la mina, a unos 800 metros. La esposa, para tener artritis, caminaba muy aprisa, y Macario siempre le perdía la pista. Fue en ese momento que decidió que mejor se regresaría a su casa, y al momento de darse la vuelta, de reojo miró que su esposa se echó a volar allá por los cerros. Él temblaba de pies a cabeza, y estando ahí por las minas, su mujer se quedó en la entrada de una cueva. Él trató de no hacer ruido, para ver qué hacía, y cuando su mujer empezó a decir unas extrañas palabras, en segundos se desprendió totalmente de su piel. Allí, frente a los ojos de Macario, que estaba oculto, se postró una aberrante y fea mujer que, después de quitarse los pellejos, se tiró al piso. Se desprendió de sus piernas, se quitó los ojos y, por último, los brazos, para convertirse en un guajolote, al cual le salieron patas y alas, dejando solo su miserable cabeza sin piel.
Esa escena impactó a Macario, y más porque al estar completamente despellejada y convertida en guajolote, dio un brinco y emprendió el vuelo posiblemente para robarse a algún otro niño. Macario estaba mudo de miedo y tristeza, pues esa mujer a la que tanto amaba no era sino una aberrante bruja. Cuidándose de no ser descubierto, Macario pensó una y otra vez cómo hacerle para esconderle sus miserables partes a su mujer bruja, pero no se le ocurría nada. Caminó rumbo a su casa para traer un machete y leña para quemarlas. Al llegar a su casa, miró a sus dos perros completamente dormidos por el alimento que él comía. Fue ahí que recordó a su abuelita decir que las brujas de la Huasteca odiaban la sal tanto como a Dios. Así que tomó 1 kilo de sal y valientemente regresó allá por las minas. Al estar frente a esa piel y partes aberrantes, la roció con la sal y se escondió hasta que la bruja regresara por ellas. Macario casi se quedaba dormido cuando escuchó un aleteo y de reojo miró cómo aterrizó un enorme guajolote ahí, junto a los miserables restos. El minero miró al repugnante ser con el que se había casado. Esta era anciana, olía mal y tenía la carne llena de llagas. En segundos cambió de su forma de ave al de un ser semihumano sin piel. No daba crédito que durante 10 años vivió con una auténtica y miserable bruja chupasangre. La luz de la luna dejaba ver el rostro descarnado de ese ser, y de pronto sacó unas enormes garras con las que estiró el viejo cuero que se había quitado horas antes. Estaba a punto de colocarse la piel, y al hacerlo, ésta se empezó a convulsionar, pues estaba quemando lentamente, al grado que en su desesperación, esa bruja de la Huasteca bramaba como un animal, y su agonía era tal que falleció en minutos a consecuencia de que la sal le deshizo la piel. Cuando ésta quedó reducida a tan solo un despojo humano, Macario tomó los restos, así como piernas, brazos y cuero, para meterlos al interior de la mina. Después de eso el minero ya no apareció. Unos dicen que se lo llevó una bruja, otros que quedó atrapado en las minas. Pero la verdad es que se regresó a vivir a Real del 14 en San Luis Potosí. Esto ante la vergüenza y dolor de ser el marido de Rómula, la bruja de la Huasteca de Real de 14, que aterrorizó a los habitantes del estado de Hidalgo, en México. La bruja. Dice la leyenda que Carmen era una mujer hermosa. Todos los días se miraba al espejo para admirar su propia belleza. Carmen era también ególatra y sobre todo envidiosa. Era egoísta y no le temblaba la mano para lograr sus cometidos. Dicen que tenía el corazón helado, tanto que se había distanciado de su propia familia. Vivía en una casa del Callejón de la Cabecita, a unos metros del Panteón de Santa Paula, en donde hoy se conserva la más famosa colección de cuerpos áridos de México, el Museo de las Momias de Guanajuato. Corría el siglo XVIII en la ciudad de Guanajuato, y la Santa Inquisición tenía el control de muchas de las actividades de la Nueva España. Pero los ancianos narran que Carmen tenía embaucados a muchos de los hombres más influyentes de la ciudad minera, porque no solamente era bella, sino también practicaba las artes ocultas. Así pasó el tiempo. Ella vivía cómodamente y obtenía todo lo que quería, o casi todo. Los años pasaban y ella envejecía, lo cual no solo le molestaba, sino que no podía tolerarlo. Su cabello se tornaba cano, y ya aparecían arrugas en su rostro. Poco a poco se convertía en una mujer mayor. Ya no era tan hermosa, y muchas jóvenes ya la miraban de reojo. Los hombres ya no se impresionaban como antes, sus amantes se habían marchado. Carmen se ahogó en el rencor, en la furia, y se volcó a revisar libros y manuscritos para entender, a su parecer, la profundidad de las artes ocultas. La mujer se decidió a derrotar al tiempo y con ello a la vejez. Pasada la medianoche y en su misma casa, se rodeó de símbolos, musitó letanías implorando la llegada del príncipe de la oscuridad, del amo de las tinieblas, y de quien le podría asegurar vida y belleza eterna. Carmen se conmovió ante la llegada del innombrable, que apareció en una forma no descrita. Lo cierto es que los vecinos pudieron escuchar alaridos y carcajadas que estremecieron hasta lo más profundo de las minas de Guanajuato. Al día siguiente Carmen se sentía como si hubiera despertado de una gran orgía.
y todavía embriagada y en éxtasis, corrió al espejo para mirarse. Había vuelto a ser la mujer más bella conocida sobre la tierra y más allá. Sin embargo, lejos de ocasionar la atracción de la gente de Guanajuato, provocó el repudio. Nadie podía explicar su súbito rejuvenecimiento. Su andar por las calles ocasionaba temor, por lo que decidió salir de su casa solamente si era necesario. Así pasaron los años, y no solo los años, también las décadas. Pero las noticias llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, la cual no se detuvo a investigar, pues estaba claro, Carmen era una bruja. Una noche, una turba armada de machetes y trinches, con antorchas en mano, recorrió las calles de Guanajuato para llegar hasta el callejón de la Cabecita. Era encabezada por sacerdotes y soldados realistas que irrumpieron en la vivienda de Carmen. El tribunal la halló culpable de brujería y de haber pactado con el diablo. Estaba firmada su sentencia de muerte. Carmen fue atada de manos y su familia suplicó le pudieran colgar del cuello un rosario y un escapulario, momento en el cual dejó de verse joven, como si se hubiera roto el encanto. La bruja fue encerrada en una jaula, la cual fue asegurada con una gruesa cadena y un candado. La sentencia debía ser cumplida y fue enterrada viva a la edad de 100 años. Hoy en día la bruja forma parte de la colección de 36 cuerpos del Museo de las Momias Viajeras, situado en el parador turístico Sangre de Cristo, un centro de atención a visitantes, en lo alto del Cerro del Cubilete, de Guanajuato. La cama de la bruja. La encontraron en un mercado de pulgas a la vuelta de su casa y pensaron que podía venirles de maravilla en su hogar. Cuando John y Mandy vieron aquella litera desgastada, pero en buen estado y a tan excelente precio, no dudaron ni un segundo en adquirirla para sus hijas. Nancy y Lisa eran pequeñas todavía, pero no cabían más dentro de la cama para bebés que por mucho tiempo habían compartido, cosas de dormir en la misma habitación. Así que aquella misma tarde, después de comprar la litera nueva, la montaron y le colocaron sábanas rosas para las niñas. Aunque desde el primer momento las niñas se mostraron recelosas de dormir ahí, terminaron convenciéndolas y las arroparon. Esa sería la primera de muchas noches extrañas en la casa del matrimonio. Al día siguiente de traer la litera a casa, las niñas se despertaron adoloridas y sintiéndose mal. Será cosa de que se acostumbren, dijo John, no queriendo darle demasiada importancia. Ya se habituarán con el paso del tiempo. Pero pasaron los días, y las pequeñas, en vez de dormir mejor, comenzaron a enfermarse a una velocidad vertiginosa y a manifestar problemas físicos. A menudo se quejaban de que les dolían todos los huesos y, por si fuera poco, sufrían horribles pesadillas. Y yo creo que algo anda mal con esa litera. Desde que la trajimos a casa, han estado ocurriendo cosas extrañas, dijo Mandy. Además, no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que hay algo malo en su habitación. Lo que decía era absolutamente verdad, pues hace días que notaban cómo las puertas se cerraban y se abrían sin que nadie interviniera. Escuchaban susurros extraños en la noche. La radio cambiaba de frecuencia sola y, lo peor, habían llegado a encontrar cuervos muertos en la puerta principal. El colmo del asunto ocurrió una noche, en la que creyeron ver la silueta de una mujer sentada a orillas de la condenada litera. Aquello terminó de una vez por todas de destrozarles los nervios. Tras ver que la situación había empeorado demasiado, John estuvo de acuerdo en llamar a un pastor para que acudiera a bendecir la casa. Cuando el religioso llegó, lo primero que hizo fue rezar para alejar las malas energías del lugar. Sin embargo, había algo en el ambiente que lo incomodaba de sobremanera. Pidió ver la habitación de las niñas, y hacia allá se dirigieron. Tan pronto como el reverendo vio la litera, supo que una presencia mala habitaba en el lugar y recomendó a John y a Mandy que la quemaran. Entre los tres la bajaron al sótano y ocasionaron un pequeño incendio que destruyó por completo el mueble. Rápidamente apagaron las llamas antes de que se extendieran al resto de la casa.
creyendo escuchar los lamentos furiosos de una voz femenina. Desde entonces acabaron todos sus problemas. Al investigar un poco más, Mandy y John se enteraron de que la litera había pertenecido a una mujer que practicaba la magia negra. Nunca más volvieron a comprar muebles usados. Ten cuidado de con quién te metes. Hace muchos años, en un poblado de Veracruz, llegaron a vivir 3 hermanas. Aunque eran de edad avanzada, extrañamente las mujeres se conservaban con una apariencia jovial. Todo el tiempo vestían de negro y siempre andaban muy maquilladas y pintadas de la boca, con colores muy chillantes, contrastando con sus dentaduras, que estaban llenas de dientes quebrados y amarillentos. Se dedicaban a vender ropa y calzado en los tianguis. Eran de hábitos discretos, y muy calladas se les podía ver caminando por las noches y dirigirse a algún cerro de las cercanías, otras veces comprando hierbas y extraños objetos, mas nunca cerca de alguna iglesia. Una tarde, al vender un vestido a una mujer que tenía fama de ser muy agresiva y problemática, se suscitó un incidente, pues la mujer reclamaba la devolución de su dinero, argumentando que el vestido estaba manchado, cuando en realidad a la mujer se le había manchado por accidente, cuando se le cayó en un charco de lodo. Cuando los alegatos subieron de tono, la mujer las ofendió diciéndoles muchas maldiciones, amenazándolas, incluso asestó una cachetada a una de ellas. Todo parecía que iba a terminar en un zafarrancho entre mujeres, pero la mayor de las hermanas intervino, calmando a sus hermanas y diciéndole a la mujer: no queremos problemas con usted, ni con nadie. No le devolveré el dinero, pero a cambio le daré un vestido de estos. Sacando un viejo beliz, lo abrió y le mostró 3 vestidos de mucha mejor calidad. La mujer, de manera arrogante, tomó uno floreado, el más bonito, y se fue alardeando y diciendo una frase en voz baja: ¿no que no, cabronas? Pasaron los días y la mujer problemática comenzó a enfermarse, perdiendo mucho peso. Sus uñas empezaron a caerse una a una, al igual que sus dientes. Por las noches despertaba gritando y golpeándose sola contra la pared, dejándola algunas veces manchada y escurriendo de sangre. Sus familiares la llevaron a la capital a hacerle estudios médicos, pero siempre salía todo en orden, descartando enfermedades. Su salud comenzó a agravarse cuando por las noches salía y se revolcaba con los puercos que tenían en un corral, hasta que una mañana amaneció sin vida, con una horrible mueca de terror dibujada en su rostro. Pasaron los años y las 3 mujeres se mudaron a otro pueblo, quedando abandonada la casa que habitaban. Hasta que una mañana unos jóvenes que entraron a husmear encontraron varios objetos extraños. Entre esos objetos sobresalía una muñeca hecha con la misma tela del vestido floreado, que una tarde le entregaron a la mujer que las ofendió. Los jóvenes la desenvolvieron de una patada, y al caer la tela al piso, una frase escrita con sangre se dejó ver. La frase decía: ¿no que no, cabrona? La reina de las brujas. Marilyn, Catalina, Salomé y yo éramos muy amigas desde que yo recuerdo, y no solo estudiábamos juntas, sino que también vivíamos en la misma villa. Éramos inseparables, nos encantaba hacer planes y una que otra travesura, siendo siempre muy cómplices en todo, con excepción de Marilyn. Ella no era igual a nosotras. Era terca, egoísta, manipuladora y engreída. Nosotras nos dábamos cuenta que tenía una cierta maldad, pero la justificábamos con el hecho de que había sufrido mucho al haber sido la hija favorita de su padre, quien había muerto cuando ella tenía 10 años, dejándole un gran dolor y vacío. Además, la queríamos mucho, por lo que dejábamos pasar por alto sus extrañas actitudes y malos comportamientos. Marilyn solía ser muy envidiosa cuando alguien lograba algún éxito. No soportaba que alguien fuera feliz. Para ella todo era motivo de crítica, por lo que si alguna tenía alguna buena noticia, ella nos hacía esperar para hacer su clásico comentario negativo y desagradable, para arruinar lo que debería de ser una gran noticia y un gran momento. Su total falta de empatía y envidia, y el querer ser el centro de atención siempre,
provocó que la mayoría de los compañeros la aborreciera, por lo que al salir de clases, al graduarnos, nadie más tuvo contacto con ella, excepto nosotras. Pasaba el tiempo y seguíamos siendo las mejores amigas y haciendo las mismas cosas entretenidas que realizábamos en el colegio, de las cuales nuestra actividad favorita era disfrazarnos para Halloween y participar para ser la reina de la noche de brujas, premio que se ganaba quien tuviera el mejor disfraz y la mejor decoración de su casa. Entre todas decidimos reunirnos la noche anterior a Halloween para ultimar detalles, pero entre el calor de la noche y las risas de todas, decidimos tomarnos unos tragos. Las horas pasaron, y después de varios tragos de más, nos percatamos que Marilyn estaba algo ebria, pero lejos de decirle que parara, la alentamos a seguir bebiendo hasta perder el conocimiento, como en tantas veces antes ya lo había hecho. Después de unas horas, Marilyn logró despertar y nos miraba de manera aterrada, con mucho miedo, como sabiendo lo que le ocurriría. Trató de gritar, pero el trapo que habíamos introducido hasta su garganta, más la mordaza, se lo impedían. Trató de zafarse de las amarras de sus pies y manos, que la mantenían inmóvil en una gran silla tipo trono, pero también fue un esfuerzo inútil. Ante la atenta y sorprendida mirada de Marilyn, Salomé le puso una vasija de cobre bajo sus pies descalzos, mientras Catalina y yo solo mirábamos divertidas cómo Salomé daba rienda suelta a todo su sadismo. Salomé fue a la cocina y luego de tomar los que parecían aproximadamente 2 litros de aceite hirviendo, los vertió en la vasija de cobre, quemando en su totalidad los pies de Marilyn, quien se sacudía en forma desesperada. Su cara empapada en sudor nos demostraba el intenso dolor que estaba sufriendo al sentir cómo sus pies se freían en aceite hirviendo. Las venas de su cuello y frente se hacían cada vez más prominentes, y sus ojos desorbitados demostraban un gran horror. Más aún cuando vio a Catalina, quien se acercaba con unas pinzas para proceder a quebrarle sus dedos uno a uno, no sin antes arrancar sus uñas con todo y parte de sus dedos. Se notaba que Marilyn estaba sufriendo, al punto de perder el conocimiento. Cuando llegó aquel momento, fui por agua y se la arrojé sobre la cara. No podíamos permitir que nuestro jueguito terminara tan pronto, por lo que al despertar comenzó nuestro momento de revelaciones. La primera en descargar su ira fue Catalina, quien poniendo su cara frente al sudoroso rostro de Marilyn le dijo: ¿Creíste que jamás me iba a enterar de lo que hiciste? ¿Creíste que no era evidente que envidiabas mi relación con Fernando? Al punto que cuando te enteraste que estaba embarazada de él, no dudaste en seducirlo. Pero al ver que él no te correspondió, te vengaste con lo que más amábamos. Sé muy bien que tú fuiste la causante de que mi bebé muriera en su 5º mes de gestación. Sé que ese té que me invitaste era abortivo, y que luego de que perdiera a mi hijo, le dijiste a Fernando que había abortado a mi hijo a propósito, causando que él me abandonara para siempre, yéndose de la ciudad para no volver. Pero lo que no supiste es que no solo mataste a mi hijo y alejaste al amor de mi vida. Debido a la gran complicación sufrida en mi útero, debieron removerlo todo. No solo perdí a mi hijo, sino que jamás podré ser madre por tu culpa, maldita bruja. Diciendo esto, Catalina no pudo contener su rabia y su ira, y con un bisturí cortó la piel de su frente, la cual luego deslizó en partes hacia atrás, dejando parte del cráneo a la vista, ante los ojos empapados de lágrimas de dolor de Marilyn. Luego vino el turno de Salomé, quien también tuvo la oportunidad de descargar su ira. Te consideré mi amiga, pese a que todos me decían que yo no era igual para ti. Siempre me subestimaste. Me tratabas como si fuera una poca cosa, siempre humillándome y burlándote de mí. Pero todo eso yo lo aguantaba porque te consideraba mi amiga y te quería. Pero todo eso cambió cuando me enteré de lo que hiciste. Cuando te conté que me había ganado una beca para estudiar medicina, dijiste alegrarte y felicitarme. Sabías bien que para mi familia era imposible pagarme los estudios que yo quería, por nuestra condición de ser de bajos recursos. Debido a esta situación, yo sería la primera profesional de la familia. Estaba tan feliz que no me di cuenta que mientras te contaba mi gran noticia,
Tú solo me mirabas con envidia y odio. Odio que fue más allá de solo una fea mirada. Me enteré de lo que hiciste. Supe que le diste tu virginidad al rector de la universidad, a cambio de que me revocara mi beca, perdiendo así la única oportunidad que tuve de estudiar y de sacar a mi familia de la pobreza. No solo no eres mi amiga, sino que eres un asco de ser humano. Diciendo esto, Salomé la escupió en la cara y me dio paso a mí para desahogarme. Querida Marilyn, todas nosotras sabíamos lo importante que era para ti ganar la noche de brujas. Cada año te esmerabas y esforzabas por ser la número 1. Fue tanta tu obsesión de ganarnos a todas, que el año pasado, cuando resulté ser yo la ganadora, no lo pudiste soportar. Esparciste el rumor de que era gay, que no me gustaban los hombres, debido a que mi padre abusaba de mí desde que era bebé, ya que debido a que mi madre había fallecido durante el parto, mi padre me ocupaba a mí para desatar todas sus perversidades. Mi padre no pudo soportar tales aberrantes mentiras, ni las persecuciones que le hacía la gente en su trabajo, al tratarlo de ser un maldito y asqueroso pervertido, por lo que tomó la peor de las decisiones. Se arrojó a la línea del tren, dejándome en el completo abandono, sin un solo familiar que pudiera estar conmigo. Tú mataste a mi padre, por tu culpa se murió. Tú eres la culpable de todas nuestras desgracias, nos arruinaste la vida. Pero ahora ya es tiempo de pagar por tus delitos, maldita bruja asquerosa. Pero no te preocupes, que esta noche cumplirás tu sueño de ser la reina de la noche y la mejor decoración de Halloween. Solo lamento que no podrás celebrarlo como tú quisieras. Nos miraba como suplicando compasión por tanto dolor, pero nosotras sabíamos que ella jamás se arrepentía de nada, por lo que sin ningún remordimiento seguimos con nuestro plan. La tomé de sus cabellos con tal fuerza que, ayudada por el corte en la frente que le había hecho Catalina, logré arrancarle todo su cuero cabelludo, dejando su cráneo expuesto y ensangrentado, haciendo que su cara quedara totalmente bañada en sangre. Salomé, al ver que Marilyn tenía una expresión tan triste, quiso ayudarla a que no se viera tan sufrida, por lo que con el mismo bisturí le cortó una gran sonrisa que iba de oreja a oreja, cortándole sus labios para que sus dientes quedaran al aire, como siempre le gustó reír a ella cuando se burlaba de cada una de sus amigas, siempre mostrando una amplia sonrisa. Para finalizar, Catalina vertió sobre ella una gran cantidad de ácido, haciendo que toda su piel se deshiciera ante nuestros ojos, quienes veíamos cómo se caía a pedazos, acabando con la vida de la mujer que tanto daño nos hizo. La aplaudimos de pie cuando ganó el primer premio a la decoración de Halloween más espantosa. Ella en su trono, como un esqueleto bañado en sangre, con unos mechones de pelo que colgaban de su cráneo, y una corona que dejaba en evidencia que era la reina de Halloween, logrando ser la más aterradora decoración de aquella noche de brujas. Decoración que nadie sospechó que era real, ni que eran solo los restos de quien había sido nuestra amiga. Decoración de la cual la gente habló durante años, por ser la más impactante. Por fin Marilyn logró fama como la mejor decoración de Halloween, y más aún, como la reina de la noche de brujas. Marilyn nos enseñó que los sueños se cumplen, aunque a veces no de la manera que esperamos. ¿Cómo atrapar a una bruja? Las 12 verdades del mundo. Las abuelas cuentan, principalmente en los pueblos y ranchos, que la maldad existe y está disfrazada de brujas. Como muchos de nosotros ya hemos escuchado, las brujas pueden tomar diferentes formas físicas. Unas de las más conocidas son aves, bolas de fuego e incluso personas. Y es así como ellas nos vigilan y acechan, hasta que encuentran el momento de hacer daño. Existen diferentes tipos de ataques. El más aterrador es la chupada de bruja, pues las víctimas favoritas de estas brujas son los bebés recién nacidos o no bautizados, a quienes les chupan la sangre.
Otro de los más temibles es la brujería, pues a la distancia, mediante rituales, gracias al poder que el diablo les ha concedido, ellas pueden mandar maldiciones y males. Existen diferentes tipos de escudos contra las brujas, como el agua bendita y las tijeras en forma de cruz. Sin embargo, existen otros métodos que, más que un escudo, son un arma. La mejor manera de cómo atrapar una bruja es la oración de las 12 verdades del mundo. Según las creencias, las 12 verdades del mundo es una poderosa oración para tumbar a las brujas, pues al rezarla debilitas a la bruja, y si ella está sobre el tejado, un árbol o volando, ella caerá, así como sus poderes. Además, comenzará a transformarse en su verdadero y espantoso ser. Sin embargo, es necesario ser muy firme y no dejar que la bruja te haga perder concentración, pues es una oportunidad para que ella agarre fuerzas y te ataque. La manera correcta de rezar las 12 verdades del mundo es mediante un listón o un mecate. Comienzas a decir las 12 verdades, y cada que pronuncias una, haces un nudo en el listón. Al llegar a la verdad número 12, volverás a rezar la oración, pero a la inversa. Es decir, comienzas con la verdad número 12 y terminas con la verdad número 1. Sin embargo, en este paso, cada vez que pronuncies una verdad, vas a desatar un nudo, hasta que el listón quede liso. En ese momento es cuando has vencido a la bruja. Oración de las 12 verdades del mundo. Primera. La Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina, por siempre jamás. Amén. Segunda. Las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Tercera. Las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuarta. Los santos 4 evangelios. Quinta. Las 5 llagas que quedaron grabadas en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sexta. Los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Séptima. Las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Octava. Las 8 angustias. Novena. Los 9 meses que María Santísima tuvo a Jesucristo en su purísimo vientre. Décima. Los 10 mandamientos. Onceava. Las 11,000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad. Doceava. Los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz, en el Calvario. Ahora que sabes cómo atrapar una bruja, aprender la completa oración de las 12 verdades del mundo no es una idea descabellada, especialmente si tienes hijos recién nacidos o no bautizados. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.